Amigos de Escaño 131, muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares para tocar un tema importantísimo. La educación ha estado sobre el tapete en estas últimas semanas, sea por el tema de la censura solicitada al ministro Saavedra, sea por el tema de la ley universitaria y también por algunos otros aspectos que salieron, como el de la famosa prueba PISA. ¿Qué significa esta prueba? ¿Cómo es que refleja lo que realmente está pasando con el aprovechamiento en distintas materias de nuestra niñez y juventud a nivel escolar? ¿Qué es lo que va a pasar con la ley universitaria? Son distintos temas que desde el Congreso queremos llevar hacia ustedes para contribuir en abrir un poco el panorama y el foco óptico respecto a lo que el Parlamento, nuestro Congreso Nacional, puede hacer por mejorar la calidad educativa en nuestro país. Para tal efecto, hemos invitado a los congresistas Karina Beteta, de Fuerza Popular, y José Cancio, del Frente Amplio, con quienes regresamos en solamente unos instantes. Muy bien, amigos de Escaño 131, en lo dicho, estamos ya en compañía de los congresistas Karina Beteta, de Fuerza Popular, y del congresista José Cancio, del Frente Amplio. Les damos la más cordial bienvenida, muchísimas gracias por venir a explicarle desde el canal del Congreso a la población qué pasa con nuestra educación y qué podemos hacer desde el Congreso para llevar a estándares internacionales por lo menos aceptables el nivel académico de nuestra niñez y juventud. Empecemos con la congresista Karina Beteta. Estas últimas semanas hemos tenido el tema de la educación sobre el tapete. Ha provocado quizá una de las más graves crisis en lo que va del actual periodo de gobierno del presidente Kuczynski, pero sin embargo no hemos aterrizado en el fondo del asunto, como que los espectadores que no saben qué hacer son los niños que nos están mirando desde su carpeta a nivel nacional, pero finalmente entre el ministro, entre las computadoras, entre las denuncias, no vamos al fin supremo del asunto, que es mejorar la currícula escolar. ¿Cuál es el planteamiento de Fuerza Popular para lograr este objetivo supremo? Sí, muchísimas gracias, Álvaro. De la misma manera también al colega. Lo que se ha visto en estos últimos días en el Parlamento y por no decir en todo el Perú, que se ha sabedrizado, podríamos decir, el tema, se ha mediatizado solo en el enfoque, una protección nunca visto en la historia peruana, que todo un ejecutivo puede poner en riesgo, ¿no?, la gobernabilidad para blindar y proteger a un ministro, lo cual llama poderosamente la atención. Y un ministro que está siendo cuestionado. Primero, debemos nosotros de entender que los parlamentarios tenemos el deber constitucional de interpelar a un ministro. Y si el ministro interpelado no satisface las explicaciones claras, que es la oportunidad de poder deslindar cualquier denuncia grave que pueda haber bajo su sector, entonces viene la censura. Y ante este proceso de censura hay algunas voces, ¿no?, discrepantes al fujimorismo, podríamos llamar, porque somos la mayoría en el Parlamento. Entonces, para buscar cómo hacer quedar mal a la bancada de Fuerza Popular, entonces empiezan a etiquetarnos, ¿no? Dicen que no, la censura tiene el trasfondo que es la ley universitaria, que es posiblemente que quieren ellos ser parte del gobierno, quieren colocar gente, cuando eso no es materia de discusión ni de debate en este momento. En este momento es la corrupción
que está habiendo en el sector educación y se ha podido probar con elementos suficientes que son las denuncias, incluso que muchos de los funcionarios o exfuncionarios del Ministerio de Educación están siendo denunciados ante el Ministerio Público por haber recibido coimas. Podríamos, y yo me reafirmo ahora, hace más de un año atrás, cuando declaré, de la misma forma dije, la corrupción que quizás se ha podido satanizar, ¿no?, de alguna manera a Fujimori, es porque hubo un video. ¿Ahora acaso no hay corrupción? ¿Existe corrupción? Podríamos decir, se ha triplicado. La diferencia es que posiblemente no está el video, pero ahí están las pruebas. Entonces, ¿en qué podemos nosotros tener una doble moral? En decir, si se trata del fujimorista, sí es corrupto, pero si se trata de otros, digamos, partidos políticos, bueno, ahí la corrupción puede ser buena. Llegar a un extremo de decir hay corrupción buena y corrupción mala, no, discúlpame, para mí corrupción es mala, venga de donde venga, así sea un sol, así sea 10 soles, 1 millón, 2 millones, no podemos definir la corrupción cuando se cuantifica, sino decir que así sea un sol es corrupción y debemos de rechazarlo. Hubiera sido importante quizás que el tema central de las marchas y las opiniones hubiera estado siempre en cuando hubiera habido el análisis propia del avance de una educación. Somos testigos y sabemos reconocer, la educación viene mejorándose hace 10 años atrás, podríamos decir. Sin embargo, no es suficiente con los presupuestos que se han destinado en estos últimos años para este sector tan importante. Pero sí, extrañamente, y eso se puede demostrar, y yo invito a que puedan ingresar a la página del Ministerio de Economía y Finanzas, en estos últimos 3 años de la gestión del señor Saavedra, el presupuesto se ha incrementado. Pero lo curioso es que se ha incrementado ¿en qué sectores? Consultorías, publicidad y otros gastos, y no netamente en una mejora salarial, por ejemplo, para los docentes, quizás comprar mejores instrumentos educativos para los niños, mejorar las infraestructuras. Yo vengo de una región donde es vergonzoso y penoso ver niños que se encuentran en infraestructuras totalmente obsoletas, que ya han sido declaradas, ¿no?, en emergencia por defensa civil. Dios quiera que no haya ningún terremoto, porque sería terrible para nuestros niños que pudieran estar en esas aulas. Vamos a preguntarle al congresista Cancio. Efectivamente, como dice la congresista Beteta, de 18.200 pasó a 22.353, a 24.960, y el recientemente aprobado consigna 26.181 millones de soles en presupuesto en educación. Evidentemente ha habido un alza periódica en los años en que ha estado el ministro Saavedra. Entonces, si tenemos más, obviamente estamos gastando mal. ¿Cree usted que ese es el meollo del asunto? Claro, evidentemente la gestión del ministro y de toda la política de gestión que se ha desarrollado en el Ministerio de Educación ha sido realmente totalmente deficiente, ¿no? Nosotros hemos podido comprobar de que hay una larga lista de colegios y escuelas que están esperando su presupuesto con expediente aprobado no 1 año, sino 2, 3, hasta 4 años, y no se les atiende sobre pretexto de que no hay pues presupuesto. Pero hemos podido comprobar que sí hay los recursos necesarios, sino que se orienta hacia otros objetivos, políticas ya particulares que maneja evidentemente el Ejecutivo, pero que no son responsables por atender las necesidades fundamentales y básicas de nuestra gente. Lo mismo pasa con el tema pues de los sueldos de los maestros, ¿no?, donde hay un compromiso electoral incluso que debió respetarse y honrarse en el presupuesto, ¿no? Porque la justificación de que no hay los recursos se cae por sí sola cuando agarramos y nos ponemos a organizar una fiesta nacional con los panamericanos donde se va a gastar la friolera suma de 1.200 millones de dólares, ¿no? ¿Qué familia prefiere hacer una fiesta, una jarana, dejando de comer, dejando de vestir, dejando de tener los servicios básicos en su hogar? ¿No? Podemos asumir responsabilidades con respecto a eso de repente, pero ajustándose los cinturones y no abandonando con las responsabilidades principales. Entonces, en el sector de educación es lo que ha pasado. Nosotros evidentemente cuestionamos eso. ¿Y por qué no la censura entonces? Porque entendemos de que la censura no ha partido de cuestionar justamente la mala gestión educativa, ¿no?, sino que se ha usado como pretexto aspectos de corrupción
que incluso tiene muchas aristas, no necesariamente la responsabilidad del ministro, porque si vemos que el personaje principal ha entrado desde los años 90, ¿no?, en la actividad gubernamental pública, ¿no?, y ha pasado por todos los gobiernos, y es evidentemente un personaje que está ligado a muchas organizaciones políticas. Entonces la cosa tiene para investigar mucho, ¿no? Pero nosotros creemos de que no podemos pues usar los instrumentos que tiene el Congreso, ni menos, ¿no?, la capacidad que podamos tener política, ¿no?, para objetivos de grupo, para objetivos que buscan no mejorar la calidad educativa, sino de repente y objetivos políticos. Eso es lo que nosotros cuestionamos. Muy bien, usted se refirió, congresista Beteta, al tema de las asesorías. Es como que yo lleve a mi hijo al médico y además de pagarle sus honorarios, le pague una consultoría al médico para que le diga cómo curar a mi hijo. Se supone que si es médico ya sabe cómo hacerlo. ¿Por qué es que un ministro necesita o un ministerio necesita 800 millones de soles en consultorías? ¿No es que ya traen un plan de gobierno bajo el brazo que simplemente hay que poner en práctica al momento en que llegan a ser gobierno? Eso es lo que estamos cuestionando, y yo lamento y discrepo y respeto la posición del colega. Ellos están conscientes de que Saavedra no es el mejor ministro. Se están dando cuenta que Saavedra ha tenido toda la oportunidad, son 3 años como ministro, de poder haber hecho las grandes reformas que la educación necesitaba. ¿Pero qué hizo? Pero ellos, como dicen, ¿no?, lo ha presentado Fuerza Popular, entonces nosotros no nos podemos sumar. Eso es lo malo de la política, que cuando pensamos por ideologías, ¿a quién hacemos daño? No nos hacen daño a nosotros, hacen daño a miles de niños, miles de maestros, que en esta pelea ideológica quienes salen perdiendo son ellos. Es decir, si la moción de censura la hubieran presentado otro grupo que no fuera el fujimorismo, ¿cree usted que el resto sí se hubiera plegado? Yo estoy plenamente convencida, y le digo por qué. Porque ellos también han tenido la oportunidad de sumarse en esa interpelación y hacer el cuestionario en lo que ellos querían pertinente. Y me parece bien que se hubiera cuestionado la parte educativa, posiblemente, pero cada quien pues tiene sus puntos de vista. Es como en el momento de la interpelación, Acción Popular formuló sus temas de los panamericanos, por ejemplo. El APRA lo propio, y nosotros también. Entonces ahí hubiese importante que ellos hubieran sido con sus interrogantes en materia netamente de la calidad educativa. Entonces, y hubiéramos podido hacer quizás un mejor trabajo, pero ellos, al ver que Fuerza Popular y otros grupos la plantearon, simplemente dicen: yo no me meto en este lío porque bueno, es de ustedes. Y eso no es, el lío no es entre el fujimorismo y el gobierno. Nuestra función de fiscalización tiene que ser al gobierno de turno, porque ellos son los que manejan los presupuestos. Ahora bien, ¿cómo explicamos al país que un ministro se cierra y se niega a darnos una explicación a los congresistas, les guste o no, le podamos caer bien o no? Somos los representantes de nuestras regiones y somos representantes de la nación. Tenemos el encargo constitucional de cumplir 3 funciones fundamentales, la de fiscalizar, y le estamos pidiendo cuentas. Señor ministro, usted dígame, esos 850 millones, ¿quiénes son las personas jurídicas y las personas naturales que se benefician con las consultorías? ¿Quiénes son esos medios de comunicación que se están beneficiando con el presupuesto de todos los peruanos? ¿Para qué? Para saber, a ver, esa consultoría con tal profesional, ¿en qué abordó, en qué benefició en la calidad educativa? Los medios de comunicación, ¿qué es lo que han difundido? ¿Han difundido algo en favor de la niñez? ¿Algún trabajo para que podamos promocionar y ayudar a la educación? No lo sabemos. Entonces, ante esa duda, ¿a quién tengo que recurrir? Es al ministro. Yo no estoy cuestionando quizás la capacidad intelectual, profesional del señor Saavedra. Lo que le estamos cuestionando es su inacción frente a los actos de corrupción. Y los ministros y los políticos sabemos que si no puede haber, si bien es cierto, quizás no haya una responsabilidad penal, pero hay una responsabilidad política, y en la responsabilidad política tiene que dar un paso al costado. Es como si al congresista, ustedes recordarán, por ejemplo, del mataperro, ¿no? ¿Cuál fue su sanción? Nosotros lo castigamos en ética, y también hubo una acción penal. Y así podríamos seguir señalando un congresista, y esto no justifico,
que por haber consumido 450 nuevos soles en la compra de pollo a la brasa, se fue 4 años a la cárcel. Y con 350 millones de compras que un poco extrañas en la computadora, ahí no, señor ministro, eres intocable, no puedo decir nada, no tengo derecho a poder pedir explicaciones. Eso es lo que los peruanos tienen que tener claro. Muy bien, vamos a continuar con el congresista José Cancio. Respecto a lo que también había abordado usted de manera tangencial, vamos a aterrizar allí en el tema de los panamericanos. ¿Debe hacerse? ¿No debe hacerse? Si no se hace, el Perú tiene que pagar una multa que igual va a tener que sacar de su bolsillo. Hay una brecha de 60.000 en un, digamos, horizonte modesto en cuanto a infraestructura, pero sin embargo vamos a sacar 1.200 millones de donde no hay para poder contentar probablemente a una decisión que se tomó con mucha algarabía, con mucho efectismo mediático, pero que realmente en un momento parecía que no teníamos conciencia de en qué nos estábamos metiendo. ¿Cree usted que se debe hacer de todas maneras para fomentar el deporte? Yo creo que las cosas se miden por resultados. El tema es qué vamos a conseguir. ¿Qué cosa estamos buscando? Porque no hay objetivo. Eso no es solamente gozar de la oportunidad, sino qué conseguimos, porque no somos un país que podría decirse pues rico. Estamos tratando por optimizar los pocos recursos que tenemos para poder permitir que la gran mayoría de peruanos tengan una oportunidad de progreso, que hasta ahora no lo logramos. Los gobiernos sucesivos que hemos tenido no han cumplido sus objetivos, pese a que han estado en las mejores épocas, porque hemos tenido ingentes recursos. Todo el vendaval que vino por el boom minero, ¿a dónde se ha ido? ¿No? Si nosotros revisamos educación, salud, seguridad, justicia, no justifica lo que se puede haber avanzado con tantos millones que hemos tenido para disponer. Y ahora en esta situación tenemos como un embalse de problemas. No es solamente educación, el sector salud, ¿cómo es que de urgencia se tuvo que pasar 209 millones del sector de educación que no se habían usado al sector salud? ¿Por qué? Porque no se habían atendido ni siquiera las cosas más elementales y simples, no había medicinas, no había para el personal para que pueda atender, ¿no? Pero aún con eso, las cosas siguen igual. No hace mucho por ahí en un hospital el personal estaba denunciando por la televisión en uno de los programas periodísticos de que hace 4 o 6 meses que no se le paga al personal y están atendiendo puro corazón. Entonces, en esas condiciones estamos, y si vamos a las provincias, a las zonas altoandinas, la cosa es desastrosa. Entonces, ¿cuándo resolvemos estos problemas? ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno? ¿No? ¿Atender una figura que no existe como imagen del país o empezar a resolver realmente los problemas que aquejan a una gran mayoría de peruanos? Entonces, para nosotros es claro. Habría que hacer un control de probables daños. Es mejor para el país ser realista, ¿no? Y suspender los panamericanos y pagar aunque sea la multa, pero son cuánto dinero que podemos invertir directamente y empezar a resolver los problemas. El descrédito internacional. Fíjese que en esto de las escuelas, hay escuelas que han hecho su expediente técnico porque era de emergencia, se iba a derrumbar. Ya se derrumbaron. Y los alumnos han sido colocados en iglesias, en la casa de los padres de familia, etcétera, acomodados, y todavía no hay la infraestructura. ¿Es justo eso? ¿No? Entonces, por todos los demás sectores, todos los sectores están reclamando sueldos y con justificación. Dentro del sector educación nada más, los administrativos. ¿Cuánto de sueldo tienen? 650 soles. Hay otro sector que son de salud, del sector educación, peor, están en peores condiciones. Y nunca van a tener la oportunidad porque los años pasan, se hacen viejos y finalmente terminan jubilándose y terminan con una pensión de 200 soles. La vida se les ha pasado y no han tenido una oportunidad siquiera de sentirse bien en la vida. ¿Cómo hacemos con ese problema? El tema de la deuda social. O sea, tenemos problemas por todos lados, pero no sabemos asumir la responsabilidad de enfrentarlo de una vez y de empezar a resolver. Este gobierno tendría más fama, más prestigio, más imagen y mucho más aprecio de los peruanos si se atreviera a empezar a resolver, a construir escuelas, a resolver el problema de los hospitales, darle seguridad al pueblo, etcétera, etcétera. Muy bien. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Hemos abordado una pequeña parte.
en estos temas. Vamos a continuar en el siguiente bloque con otros aspectos muy importantes, como por ejemplo el tema de la ley universitaria, que ha sido pues el caballito de batalla para unos y otros a fin de seguir con este debate que todavía no acaba. Volvemos tras esta brevísima pausa. Muy bien, amigos de Escaño 131, continuamos con los congresistas Karina Beteta y José Cancio. Congresista Beteta, se habló mucho de la famosa prueba PISA que salió justo 24 horas antes del debate de la moción de censura contra el ministro Saavedra. ¿Realmente este es un indicativo que nos dice cómo estamos? ¿Cree usted que el congresista Bienvenido Ramírez tiene razón, el congresista Mulder, cuando se han referido a esta prueba como simplemente una cortina de humo, por decirlo menos? Yo creo que hay que ser responsables cuando hablamos de estos temas. Si bien es cierto, el prueba PISA, por ejemplo, de alguna manera hay algunas mejorías en cuanto a la educación del Perú. Sin embargo, también he escuchado a muchos especialistas en señalar que el prueba PISA no determina la calidad en sí de la educación. ¿Por qué? Porque cuando en el año 2000, pues el país europeo decide participar de estas pruebas PISA, son totalmente diferentes la edad que ellos aplican frente a nuestros jóvenes. Son incluso chicos de 15 años. De 15 años. Incluso ellos dicen que sería desproporcional la evaluación que estaríamos haciendo con todos los países de Latinoamérica, y acá incluimos el Perú. Entonces, lo cual nos enseña y nos dice que eso no tiene que ser motivo ni para criticar ni para felicitar, sino que es un parámetro que nos dice que podamos estar yendo por un buen camino, puede ser, pero no es determinante para que salgamos felices y hacer una fiesta y decir hemos subido un puntito y por lo tanto la calidad educativa ha mejorado. Creo o no. Creo lo que tendríamos que hacer en el Perú es un acuerdo político por la educación, que el presidente en este momento debería de abanderar y debería de estar al frente de una convocatoria. En este pedido de diálogo que se acaba de hacer, ¿todas las fuerzas podrían aprovechar para este propósito? Podrían aprovechar, por decir, ya, esto es mi planteamiento, como gobierno tengo esta propuesta para mejorar la calidad educativa. Hablando de calidad educativa, y cuando hablamos de calidad educativa, tiene que ver y tiene que estar necesariamente comprendido la parte que es el soporte de los maestros. Entonces, decir, ya, de acá a 20 años, esta es nuestra propuesta educativa y para lo tanto, yo necesito el compromiso de todos los líderes políticos a que firmen un acuerdo y empecemos a caminar y hacer una convocatoria a especialistas, pueden ser investigadores, sociólogos, físicos, todo lo que conozcan con la especialidad necesaria en educación. Si no las tenemos suficientes en el Perú, convoquemos a internacionales, pero que vengan y se centren a hacer un trabajo netamente cómo iríamos mejorando anualmente la calidad educativa. Y eso creo sería el mejor regalo que podríamos nosotros otorgar a nuestras niñez. No hablemos del futuro del niño cuando no hacemos absolutamente nada por nuestras niñez. Ese sería un buen gasto, ahí sí estaría bien gastar en consultoría para gente capacitada internacionalmente. ¿Cree usted que debería haber esta especie de grupo o comisión de integridad como ha habido en el tema anticorrupción? También podría aprovecharlo PPK para plantearlo a nivel educativo con todas las fuerzas políticas del país. Mire usted, yo pienso de que no necesariamente tenemos que traer gente de fuera. Yo creo que hay profesionales con mucha valía y capacidad en nuestro país, a quienes no se les da la oportunidad de diseñar una currícula que sea auténticamente nacionalista con las propias particularidades de nuestro país. Lamentablemente, en la estructura administrativa gubernamental de nuestro país se ha acostumbrado a copiar, ¿no? Y se traslada programas educativos, se trae currículas extranjeras que han sido diseñadas de acuerdo a otras realidades, ¿no? Y se copia mal, porque en el afán de aplicarlo en nuestro país, ¿no?, lo arreglan, lo acomodan y finalmente termina siendo un Frankenstein.
hasta ahora no se ha diseñado una currícula sobre las particularidades de nuestro ¿Y país cómo hacerlo? con profesionales que conozcan. Efectivamente, lo que debería hacer el ministerio, un ministro que tenga voluntad, es conformar una comisión con profesionales que tienen la capacidad de acá Porque nos y damos diseñar cuenta... esa currícula como propuesta que incluso podría ponerse, ¿no?, a simplemente aportes, discusión, críticas de toda la ciudadanía y de los sectores vinculados al sector o que tengan criterio de opinar, ¿no? De tal manera que se haga una currícula que nos permita avanzar hacia adelante. Porque nos damos cuenta, como le decía, cuando ya están impresos los libros, recién ahí, hojeando, descubrimos temas como los de la ideología de género, por ejemplo. ¿Cree usted que debe haber también un acuerdo punto por punto de los más álgidos, como este tema de la ideología de género que ha sacado tantas chispas, sobre todo en padres de familia? Totalmente de acuerdo. Yo lo que digo, más allá del trabajo de currículo, lo que necesitamos es experiencias positivas, cómo ha ido mejorando y cómo medir la capacidad en sí de la educación. Porque también hay que ser sinceros, que la mejora en cuanto a la evaluación PISA en esta oportunidad, pero no es solamente de los colegios nacionales. Muchas veces han sido alumnos de los colegios particulares que también son parte de este concurso. Entonces hay que ser conscientes, porque ahora en la educación de nuestros niños va con acompañamiento de los padres. Yo tengo 2 niños de 8 y 10 años y constantemente estamos en el acompañamiento. Entonces por eso es lo que digo, no solamente es el reflejo del señor Saavedra, sino este es un compromiso que va de la mano docentes, que ha formado parte y es el pilar fundamental para la mejora porque se han puesto la camiseta, los padres de familia, los alumnos. Pero ¿qué pasaría si hiciéramos nosotros una evaluación solamente con alumnos de colegios nacionales? Quizás los resultados serían, no sé si mejor o peor. Eso no quiere decir que los alumnos que van a los colegios nacionales sean malos, no. Lo que yo me refiero es de que por qué la educación, para que nuestros niños puedan tener de alguna manera una educación de calidad, tienen que ser hijos de padres pudientes. ¿Por qué las familias más humildes, sus hijos no tienen derecho a ir a los mejores y tener una mejor educación? En este acuerdo debería estar entonces la democratización de la educación. Por supuesto que sí, y por ello digo, si estos profesionales se convocan, muy bien, ¿quién podría cuestionar si una consultoría estaría bien pagada porque nos han dado los resultados, ¿no? A veces pedimos, ¿no?, que se aplique para que puedan mejorar los sueldos, los resultados, ¿no? Y sin embargo, ¿qué exigimos en el sector educación? Pero sí somos buenos para ir y este ministro atacar a los profesores, incluso ha despedido arbitrariamente a directores y subdirectores que habían ganado un derecho constitucional por más de 20, 15 años, que ellos se habían presentado a un concurso y fueron despedidos y echados por ese gobierno, pese a tener una sentencia, tampoco lo repone. Entonces la educación es un tema que en estos momentos no debe dividir a los peruanos, más por el contrario nos debe de unir, y acá no tiene por qué ser bandera de ningún partido político, sino una bandera de todos los peruanos en mejorar nuestra calidad educativa. A ver si entendemos esto, aunque sea por las fiestas navideñas, ¿no es cierto? Hacer un esfuerzo en conjunto para poder llegar a ese gran ideal que es hacer una currícula integral diseñada punto por punto con especialistas. ¿Cree usted que al no haber ni siquiera un atisbo de que esto ocurra, el actual gobierno llegó simplemente con tinta en papel en lo que respecta a su plan de gobierno, el que anunció al momento de inscribirse como candidato a la presidencia de la República el equipo del actual gobierno, y que no se ha plasmado en la realidad en estos 5 meses? No, bueno, el actual gobierno ya tiene pues un programa diseñado desde antes de las elecciones. ¿Y por qué no se aplica Ellos están siguiendo el mismo programa de los anteriores gobiernos, la misma política económica, tienen los mismos objetivos, las mismas aspiraciones. El continuismo del humanismo también se ha plasmado, ¿cree usted? Nosotros hemos sido claros y contundentes y les hemos advertido que van a fracasar igual, porque ha fracasado este modelo y tenemos que hacer cambios sustanciales y objetivos si queremos que el país salga para adelante. Porque en el tema educativo la currícula no es el único elemento para mejorar la calidad educativa, es una de las aristas. Hay un problema más grave, que el Estado subvenciona la educación privada, ¿no?, a costa de los peruanos. Y lo que ofrece la educación privada ahora como resultados
no son pues los que se esperaban, ¿no? Se ha generado más bien efectos negativos, ¿no? Se ha sustentado una casta de ricos corruptos, porque se utiliza eso para objetivos proteros. Entonces, eso, por ejemplo, es nefasto. O por ejemplo, yo creo que tiene que volverse a que esas instituciones privadas paguen los impuestos y más bien se les grave un impuesto de sobreganancias en beneficio de la educación pública. O sea, si ganan bien, que ganen bien, pero que aporten para que la educación pública esté también al mismo nivel. La educación con fines de lucro debería ser grabada. Por supuesto. ¿No? Entonces, 300... así, hay una serie de aristas que hay que verse en el tema educativo. Está bien repartido pero, el presupuesto cuando, con lo que usted decía, en el tema de infraestructura, solo tenemos 380 millones para mantenimiento de los planteles escolares, por ejemplo. Se caen los colegios, como usted decía, pero no alcanza, pues 380 millones, a la justa se alcanzará para una región a nivel nacional bien puesta, ¿no? Mire, hace unos días he estado en mi región, en la capital, en Huancayo, y fui a inspeccionar unos equipos de un programa que se llamó Odontólogo por Colegio, pero que me encontré en un colegio que es un colegio emblemático en Huancayo, como el Tupac Amaru, ¿no? Su pabellón central ya está declarado, ¿no?, en emergencia porque está rajado y en cualquier momento se cae. Si hay un fuerte temblor, de repente se cae con alumnos, ¿no? Ya hace tiempo que han hecho una inspección, han pedido que lo atiendan, pero no hay nada. Siguen viviendo con eso, ¿no? Entonces, aquí no hay soluciones inmediatas. ¿Qué se espera? Que suceda el fenómeno, que suceda el hecho, ¿no?, para recién ir corriendo a atender y empezar a llorar con lágrimas de cocodrilo. Entonces, todo parte de asignar un presupuesto y de garantizar que se ejecute inmediatamente. Entonces, ese es el criterio que nosotros tenemos, ¿no?, que debemos tener el coraje y la valentía de asumir la responsabilidad de las necesidades que tenemos y empezar a hacer las cosas, porque si no, nos vamos a hacer viejos y no vamos a resolver los problemas, ¿no? Y eso es lo que nosotros cuestionamos en este gobierno, y que su política no apunta pues a resolver los problemas, mucho menos a otro problema más grave, que es el tema de activar la producción. He estado reunido también con los regantes ahí en una provincia que es Chupaca. Están preocupados por el tema de la sequía, ¿no?, en medio de una crítica situación del agro que viene desde muy atrás, que ningún gobierno le presta atención. Cuando el sector agrario, fíjese, no solamente nos puede proveer recursos, sino también empleo masivo, que es lo que necesitamos. Pero no se ve, no se quiere ver, o no sé lo que pasa, pero lo cierto es de que estamos un poco mal orientados en este asunto y es lo que tenemos que corregir. Muy bien, sin duda el tema agrario nos daría para otro programa. Vamos a una última pausa, amigos, y volvemos con más temas, como por ejemplo el que les había ya adelantado en el anterior corte, el tema tan cuestionado de la ley universitaria. ¿Qué hacer desde el punto de vista del Frente Amplio y desde Fuerza Popular? Regresamos. Continuamos, amigos, de Escaño 131 y pasamos directo al tema de la ley universitaria. Justo ha venido este tema del ministro Saavedra en pleno debate, a ver si es que se acepta esta modificación que plantea el congresista Velázquez Quisqueña, que en realidad son tres aspectos básicos. Fundamentalmente, el subtítulo que se le puede poner a este planteamiento del congresista Velázquez Quisqueña es que quisiera evitar que sea intervencionista, como lo ha manifestado. ¿Cree usted que la ley universitaria actual es intervencionista y que el proyecto del APRA podría retirar esta categoría a la que se le ha aludido? Mira, yo en el Parlamento pasado, se recuerdan, casi al término de la legislatura, también se llamaba, pues se había puesto nombres, la ley, no recuerdo ahorita, de un ex rector. Sin embargo, la ley Cotillo. La ¿no? ley Cotillo, yo estuve en contra y la rechazamos toda la bancada de Fuerza Popular.
Consecuentemente, ahora el argumento, ¿no?, que algunos están empoderando, podríamos decir que el tema de la censura es en realidad el tema de la reforma universitaria. Solo tengo que decir que la ley universitaria no puede ser intocable, se tiene que perfeccionar, por supuesto que sí. El congresista ha presentado un proyecto, varios de sus colegas han presentado varios proyectos a diversos artículos de la ley universitaria actual porque tiene deficiencias, no hay claridad en muchos puntos. Pero sin embargo, en lo que específicamente del congresista Velázquez Quezquén, es una opinión personal, yo no estaría tan de acuerdo que tengamos que por la inacción, porque sí ha habido acciones intervencionistas por parte de la SUNEDU, quien está actualmente la señora Lorena, sí ha habido una acción intervencionista, lo ha ocurrido con la Universidad Hermilio Valdizán de mi región, pero eso no significa que a mí yo pueda generalizar, es la institución, no es la institución, por ello yo sí he pedido la salida de la señora, con el afán de ¿qué? De fortalecer la SUNEDU, pero no quizás retrocediendo y haciendo que los mismos rectores sean juez y parte en esta institución tan importante. De que tenga que tener modificatorias la ley universitaria, sí. Por ejemplo, dentro de ellos tenemos que me hubiera gustado, hubiera sido importante, y esto va a generar un problema, es la modificatoria en el artículo donde señalan que los docentes universitarios, cumplir los 70 años, tienen que salirse. Eso se hubiera sido modificado y debería de modificarse ese artículo. Lo propio ocurre, por ejemplo, con el TRICA, que prácticamente el alumno se convierte en el apestado de la universidad y te votan. Así estés en el cuarto o tercer año, te votan sin pena y sin gloria. ¿Y dónde está el pago que hizo el padre de familia? Entonces también eso es un exceso. Creo que tendría que haber un análisis y una reforma real en cada artículo que tengamos que modificar. Pero por ello no podemos satanizar. Toda ley se tiene que ir perfeccionando en el tiempo, porque posiblemente se dieron y en ese momento no hubo un mejor análisis, pero eso no significa que se convierte en intocable. Entonces, desde ahí yo sí puedo decir que se equivocan cuando algunos creen que el único que puede defender la ley universitaria es Saavedra. Discúlpame, tienen a Mora, entonces qué mejor que lo pongan a Mora, para que defienda la ley universitaria. O sea, hay un criterio errado. En su afán de proteger al ministro, van y quieren, digamos, trasladar como que es la ley universitaria factor de la censura de esta ley. Eso no es así. Para terminar su intervención, ¿coincide usted con el señor Galarreta, que dice que no está en la agenda de Fuerza Popular el tema todavía? Coincido con el vocero y yo también lo he dicho en varias entrevistas, y acá tener que ser claro, en la agenda de la bancada de Fuerza Popular no está la prioridad en las modificatorias de la ley universitaria. Que se tenga que modificar y que se tenga que analizar, por supuesto que sí, hay muchos proyectos, y el analizar y el poner en un debate en la comisión, el pedir opiniones a los diversos sectores, no significa que la agenda única del Parlamento o de nuestra bancada sea la ley universitaria. No, señores, todas las normas tienen que ser mejoradas, perfeccionadas para una mejor aplicación. Lo propio hacían con la consulta previa. También había que modificarlas, por supuesto que sí, y así podríamos enumerar normas de importancia nacional que van a tener que ser modificadas, pero por eso no vamos a traernos pues un cargamontón y decir que esta ley universitaria es intocable, por favor. Por ejemplo, muchos analistas, muchos especialistas han coincidido, y el propio ministro ha coincidido, que tenemos que hacer modificatorios a la ley universitaria, que sí se debe de hacer. Entonces creo las cosas están claras, y lo que tenemos, vuelvo a reiterar, lo que tenemos que buscar la unidad para que podamos tener una agenda única para cómo mejorar la calidad educativa de todos los peruanos. ¿El tema del intervencionismo es un tema exclusivo del Ejecutivo, o también algunos congresistas o quizá algunas otras autoridades podrían, tal como está concebida la ley en este momento, pues interponer algunas influencias para interceder a favor de alguna universidad? En el caso concreto de este tema tan importante y que están contra el reloj de la certificación o el licenciamiento de las universidades, por ejemplo. Bueno, en principio habría que señalar de que todo proceso tiene o trae cosas positivas y negativas. No hay nada que tenga que ser absoluto de ninguno y otro lado.
Y entonces, así como se alega también responsabilidad política del ministro en cosas negativas, acá también hay que asumirle que tiene una responsabilidad política sobre las cosas positivas. Y lo cierto es que la ley ha mejorado varias cosas, ¿no? No podemos achacar que sea mala o buena totalmente. Hay buenas cosas que hay que defender y ese es el tema central, que no se modifiquen las cosas positivas, pero hay cosas negativas que se pueden mejorar, que se pueden ¿Cuál variar, cree usted que ¿no? es algo que se haya vulnerado y que constituye un elemento negativo? ¿Que Mire, se ha afectado la autonomía universitaria, como se dice? Sí, hay que volver a discutir el tema de la autonomía universitaria porque en primer lugar en la ley no está señalada ni caracterizada adecuadamente el tema de la autonomía universitaria. O sea, ¿a qué nos referimos? Todo el mundo habla sobre eso, hace su concepto de su impresión, pero en la ley no está establecido qué cosa es la autonomía universitaria, ¿no? Que es lo primero que hay que definir para saber si nos atenemos a eso o no. Un criterio muy ¿no? subjetivo. Claro, Entonces, porque en toda norma, si uno se refiere a un aspecto, tiene que definir y caracterizarlo para saber a qué nos estamos refiriendo. Entonces, eso es un aspecto, ¿no? Que habría que evaluar bien, porque hay criterios encontrados ahí, unos dicen que se ha anulado la autonomía y otros no, pero ¿sobre qué estamos discutiendo? Pero hay partes, por ejemplo, que yo lo que he podido revisar, en la cuestión de las universidades privadas, ¿no? Han creado universidades privadas societarias y universidades privadas asociativas. Las primeras son lucrativas y las segundas son sin fines de lucro, ¿no? ¿De dónde ha salido ese concepto? Si el tema de la empresa privada ya está definida en su ley correspondiente. Aquí... ahí le han sacado la vuelta a la ley. Universidad privada es universidad privada, ahí no hay tipos. Y todas son lucrativas. Y por lo tanto, el tema central es que debe normar la ley, es que estas universidades paguen sus impuestos y paguen además, como dije, un impuesto sobre ganancias en beneficio de las universidades y que públicas, no intervengan en política, ¿no? Ni directa ni indirectamente tampoco, claro, ¿no es cierto? o sea que en ese aspecto no se ha regulado correctamente. Es más, en algunas de estas universidades se ha anulado la participación de los propietarios auténticos, de los dueños, porque es una universidad privada, es una empresa, ¿no? Y estos propietarios al motivar, al desarrollar sus universidades, se llamaron promotores, ¿ya? Y lógico que son promotores de las universidades, pero una vez que se ha creado la universidad, les han cortado, coactado sus derechos y finalmente la entidad privada creada, ¿no? Ha pasado a otras manos, terceros, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, tenemos el problema de la UPLA en Junín, que los dueños han sido prácticamente marginados totalmente y la administración es la que se ha apropiado de la institución y juegan. Cuando quieren son públicas, cuando quieren son privadas, ¿no? Son sin fines de lucro, pero han acumulado tal riqueza que ahora se dan el lujo de hasta malgastar el dinero, ¿no? Entonces yo pienso que la ley tiene que servir para hacer justicia en primer lugar y en segundo lugar para resolver los problemas, no para crear problemas, ¿no? Muy bien. Entonces hay aspectos así que se tienen que ajustar en la ley, pero en lo sustancial, ¿no? Han avanzado en la reforma educativa y hay que reconocerlo, ¿no? Y esa es una de las partes que de repente hay que reconocerle también a este ministro, ¿no? Entonces el tema es que en el fondo, concluyendo, hay que mejorar lo que esté mal y hay que volverlo a discutir. Uno de estos temas es la injerencia probablemente del Ejecutivo, ¿no? Se pide que la SUNEDU no esté adscrita al Ministerio de Educación, porque se teme que el Ejecutivo, vía su ministro de Educación de turno, pues vaya a interferir en el tema universitario. Y número dos, en la forma de cómo nombrar a los miembros del Consejo de la SUNEDU. En la propuesta se dice que sean las mismas universidades las que nombren a sus representantes, pero si ellos van a ser los evaluados o los supervisados, ¿cómo van a ser juez y parte? Entonces no se entiende muy bien el tema y creo que el colectivo popular, de los que también muchos salen a la calle, no lo tienen muy en claro. ¿Qué plantea Fuerza Popular? Sí, mira, en el tema, por ejemplo, de cómo en estos momentos está estructurado la dependencia de la SUNEDU,
que es a dedo, prácticamente, entre comillas, dice, ¿no?, que van a hacer previo concurso y una serie de cosas para la designación de los miembros de la SUNEDU. Sin embargo, el ministro ha tomado la decisión en forma unilateral decidir quién es la presidenta, por ejemplo, que la señora Lorena. Y asimismo, entre ellos mismos han elegido a los amiguitos y son los que conforman. Entonces, eso, ¿hay una injerencia política? Por supuesto que sí. Todo lo que se quiere es cortar, decir que lo político no puede entrar a determinar en el aspecto educativo. Entonces, deberían ir profesionales, conocedores de la materia, para que sin, digamos, favorecer a una u otra universidad, deberían ser independientes y es más, no tendrían que participar ni pertenecer a las universidades para que cuando tengan que sancionar, sancionen, pero cuando tengo que felicitar de la misma manera. Todos de alguna manera hemos pertenecido a alguna universidad, habría muchas suspicacias, que tú estudiaste no, acá, yo que me te refiero, graduaste allá. En el sentido, por ejemplo, aquel que es promotor o aquel que es representante o es rector de una universidad, si va de todos modos, la objetividad se puede perder al momento que tenga que hacer una intervención. Entonces es un tema que necesita un debate mayor, amplio, donde los especialistas, los colegios profesionales también puedan dar un aporte de qué manera puede estar conformado. ¿Y los estudiantes también tendrían voz y voto? ¿Por qué no puede tener un representante el colegiado de todas las universidades nacionales o o podría ser particulares? Universitario, ¿no es cierto? Podría integrar uno que represente a las universidades nacionales, otro estudiante que represente a las universidades particulares y lograr que de alguna manera la SUNEDU se vea reflejado en representantes que vayan a cuidar y cautelar la educación de todos los universitarios y no que vayan a cuidar intereses, ¿no?, de algunas universidades. Lo que dicen las promotoras, que antes se habían creado sin fines de lucro, donde integraba la Iglesia Católica, las federaciones, todo, y finalmente ahora todos ellos han salido excluidas y se han quedado, los rectores de esas universidades están en la perpetuidad, y eso es lo que ha generado. O sea, yo considero que tanto los colegios particulares como las universidades deben de pagar como cualquier empresa, deben de tributar, y eso va a servir para mejorar nuestra inversión en lo que es la educación y cualquier otras necesidades fundamentales que necesitamos como país. Entonces, no nos podemos, digamos, alterar ni empezar a hacer marchitas cuando dicen que tenemos que modificar la ley universitaria. Acá el colega acaba de señalar deficiencias importantes que merecen un mejor análisis de una ley universitaria, pero en ese momento obviamente no nos vamos a dar cuenta cuando se emite, porque recién se iba a empezar a implementar, pero ya implementándose te das cuenta que hay deficiencias. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Corregir esas deficiencias para que se pueda mejorar, pero de eso de ninguna manera puede centrarse en decir, si se saca a este ministro, la educación se pierde, la calidad universitaria también se va. No, hay muy buenos profesionales, por favor, no podemos empoderar a una sola persona en determinados temas. ¿Hay que reconocer lo bueno? Por supuesto que sí, pero este es un conjunto. La norma fue aprobada también en un debate amplio en el Parlamento, o sea que hay aportes de congresistas de las gestiones pasadas. Muy bien, el último aporte más bien del congresista antes que nos gane el tiempo respecto a este tema, ¿cómo evitar que en el futuro todas las universidades, por lo menos las que hay, lleguen a este ansiado licenciamiento o certificación definitivo? Se dice que no sea renovable, que para evitarse la burocracia no hay que estar renovando este licenciamiento cada 6 años, pero no hay otra forma pues también de evitar que haya universidades chifa, universidades casino, universidades mercado. ¿Qué plantea usted? Bueno, el tema es de que es diferenciado, ¿no? Porque en el tema de las universidades privadas las condiciones son diferentes, ¿no? Para que se abra una universidad privada, las condiciones tienen que ser diferentes de una universidad pública, porque la universidad pública el que pone el dinero es el Estado, ¿no? Pero sin embargo no debemos tener tanta distancia, ¿no? Para licenciar a una universidad no podemos pues hacer que esa universidad atienda a sus alumnos como si fuera una academia preuniversitaria, ¿no? Sin laboratorios, por ejemplo, adecuado, ¿no? Sin las condiciones, ¿no?, necesarias, ¿no? Mucho menos yo he visto universidades que funcionan en un edificio. ¿Cómo puede ser pues una universidad funcionando en un edificio, no? Mínimo universidad, si estamos hablando de universidad, desde un campus universitario, una ciudad universitaria que le llamáramos en nuestro tiempo, ¿no? Donde haya las áreas adecuadas en todos los sentidos, laboratorios,
jardines, áreas de aulas, administrativo, hasta centro médico, todos los servicios que sean necesarios para que haya una colectividad universitaria que pueda desarrollar los objetivos y los fines de la universidad, que son los más altos que hay en el proceso educativo, y que va a garantizar profesionales de calidad y además, ¿no?, un aporte a la sociedad en el aspecto técnico, cultural y de proyección a la sociedad, ¿no? Entonces, una entidad así es la universidad. Entonces, no es cualquier institución, no es un colegio, no es una escuela, ¿no? Entonces, en el sector privado, quien quiera pedir licencia para una universidad tiene que contar primero con esa infraestructura. Y en el sector público, el Estado tiene que asumir la responsabilidad antes de crearla. Y si la va a crear, tiene que tener el presupuesto para garantizar esas condiciones. Porque si no, de la creación hasta que logre ese objetivo, pasa un proceso en el cual tremendas deficiencias, ¿no? Y terminamos con universidades que no brindan las condiciones y los servicios que deberían brindar. Y de repente, y que hay que corregir. En ese proceso, ¿no?, también hay 1, 2, 3, 4 modificaciones a la ley universitaria y la universidad no sabe a cuál adecuarse y a río revuelto ganancia de pescadores. Silencio administrativo y se aprueba finalmente la creación o el funcionamiento de alguna universidad. Así es. Entonces la cosa no está en prohibir que se crean o crear formas de impedir. Todo el mundo puede tener la libertad de tener la ambición de participar de universidades, ya sea en el sector público o en el sector privado. El tema es de cumplir las condiciones que deben cumplirse para garantizar una calidad en la educación, ¿no?, en la profesionalización. Ese es el tema. Ahí es donde nosotros debemos poner los parámetros establecidos, ¿no? Es igual que en el tema de los partidos, que estamos ahora en este problema de la discusión también de la reforma electoral. No se trata de agarrar, de ver cómo impedimos que haya más partidos, sino de poner las reglas claras, y quien cumple, ya pues no, pero esas reglas nos deben garantizar de una entidad, una organización política que cumple con todas las condiciones para asumir un rol tan importante de aportar al desarrollo de la sociedad. Muy bien. Han sido ustedes muy amables, muchísimas gracias por la presencia de los congresistas Karina Beteta y José Cancio en este importante tema de la educación que sin duda nos daría para una serie de capítulos más. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Les agradezco enormemente por su presencia y a ustedes, amigos, por su audiencia. Nos encontramos en una próxima oportunidad aquí en Escaño 131, siempre por el canal del Congreso. Permiso.